Y comenzamos, por supuesto, analizando lo que ha sido este gran anuncio el día de la liberación. Ayer, así lo mencionó Donald Trump en los jardines de la Casa Blanca, pero no fue más que un anuncio respecto de los aranceles que va a imponer Estados Unidos a partir de los próximos días. Se habla del 9 de abril, ¿no?, como la fecha establecida para que se inicie esta serie de aranceles donde principalmente los afectados son países del sudeste asiático en mayor medida, economías emergentes, pero también China, por lo demás con un arancel 34% por sobre los bienes, el precio base de los bienes que van a ingresar a Estados Unidos. Ha habido reacciones en los mercados, varios de ellos cayendo durante la mañana, desde bien temprano, con un jueves para muchos negro. Los anuncios además incluyeron, ya lo decíamos, aranceles perdón, para todos sus socios comerciales. Son más de 60 países los que tienen incluidos una tasa del 10% como base. Entre ellos está Chile, está nuestro país. Así es que las reacciones no se han hecho esperar. También ya sabemos que ha habido reacciones de los distintos líderes mundiales, incluido el propio presidente Gabriel Boric. Yo les mencionaba el sudeste asiático porque el país que va a tener una tasa más elevada es Camboya con un 49%, seguido de Vietnam con un 46% o Sri Lanka con un 46%. Pero además, en esta tabla que ustedes están viendo allí en pantalla en detalle, Donald Trump justifica los aranceles indicando que estos países en rigor también aplican esas tasas a Estados Unidos, pero no entregó grandes detalles de dónde había sacado esa cifra, ¿no? ¿Cuál es la base por la cual ellos habían estipulado que, por ejemplo, Chile le impone un 10% a Estados Unidos y que por eso es recíproco lo que ahora va a imponer Estados Unidos a nuestro país? Toda vez que hay un tratado de libre comercio también con Estados Unidos, hay diversas reacciones, ¿no?, respecto de esto que ha dicho Donald Trump obedece a una serie de abusos comerciales que distintas economías le han impuesto a los Estados Unidos. Vamos a analizar lo que ha estado ocurriendo y también los alcances de estos aranceles junto a Álvaro García, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, que ya está en contacto con nosotros. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Carlos, muy feliz de poder acompañarlo esta tarde. Sí, también felices de poder analizar esto porque en rigor ayer, cuando comenzaba Donald Trump a anunciar con esta tabla los aranceles, había muchísimas dudas, por ejemplo, del origen de estas cifras. ¿De dónde sacaba, por ejemplo, Donald Trump que China le imponía un 34% de manera homogénea, cuando obviamente hay distintos acuerdos dependiendo, por ejemplo, de distintos productos? Hoy día ya hay alguna claridad un poco más después de las aclaraciones que el propio Donald Trump ha hecho, pero aún así quedan muchas dudas de los efectos comerciales que va a generar esta política arancelaria. ¿Cómo ha visto usted la reacción, por ejemplo, en los mercados y también en los distintos líderes mundiales después de lo ocurrido el día de ayer en la Casa Blanca? Bueno, con mucho interés, la verdad. Hay muchas aristas de esto que lo hace muy, muy interesante para el análisis, ¿no? Por un lado está la reacción de los mercados financieros, que es lo que más rápido reacciona, y eso de alguna forma lo que hace es poner de manifiesto cómo el mercado está interpretando toda esta nueva información, ¿verdad? Claro, y en ese sentido Así también que bueno, preguntarle a Álvaro, por ejemplo, que los mercados operen a la baja hoy día, ¿obedece a una inquietud respecto del consumo de los estadounidenses, por ejemplo, a partir de ahora, de lo que pueda hacer una inflación incluso, los efectos que pueda generar en el propio mercado estadounidense lo que haya ocurrido con los aranceles? bueno, yo creo que efectivamente lo que los mercados predecían era algo no tan malo como lo que se vio, ¿no? O sea, habían bastantes predicciones de cuál era el efecto de un aumento homogéneo de un arancel de 10%, y la verdad es que esto fue el piso que se anunció. Hay aranceles mucho más altos, como tú mencionabas en la tabla, y eso evidentemente que es algo que los mercados no habían internalizado dentro de la actividad económica. Cuando tenemos estos aranceles que son más grandes, evidentemente hay un efecto negativo sobre la actividad económica. El Fondo Monetario Internacional había predicho que el efecto sobre el Producto Global para este año y para el siguiente iba a ser algo así como 5 décimas menos de crecimiento, y evidentemente si hay una mayor aranceles más alto, el efecto tiene que ser más profundo. Y eso tiene que estar internalizado en los precios de los mercados, en los activos financieros.
Sí, una de las primeras reacciones, Álvaro, fue la de la Unión Europea, ¿no? Que sabemos que está allí marcado en la segunda línea de esta tabla con un 20% de aranceles por sobre el precio base de los bienes que vayan a ingresar desde Europa hacia Estados Unidos. Pero ahí quedan también ciertas dudas porque si bien la Unión Europea responde como un bloque, en rigor son economías locales también muy disímiles unas de otras, ¿no? Es distinto hablar de la economía griega respecto de lo que ocurre con Italia o con España, y por lo tanto también queda la percepción de que la unidad de la Unión Europea también está puesta en entredicho a partir de ahora, ¿no? Yo creo que sí, y evidentemente que la Unión Europea, digamos, hay algunos países que están mucho más expuestos o que tienen un déficit comercial mucho más grande con Estados Unidos que otros. Por ejemplo, en la antesala de los aranceles, el país que estaba más expuesto era Irlanda, por ejemplo, que ahora efectivamente no está tan afecto como otros países que tal vez estaban un poco menos expuestos. Entonces, obviamente que hay efectos heterogéneos sobre las distintas economías. Y respecto de China, ¿cuál es la visión que hay? China también ha salido a responder. Sabemos que el mercado chino es hoy día el principal competidor a nivel mundial en Estados Unidos respecto de exportaciones, del comercio internacional. Uno puede pensar también que China tiene cierta espalda para reaccionar de manera que lo que haya anunciado Donald Trump no haga mella, ¿no?, en su propia economía. ¿Cuál es la visión que tiene usted? Bueno, la información que teníamos antes de los aranceles, ¿verdad? Era que el gobierno chino, de alguna forma, ya estaba un poco preparado, ¿no? O sea, esta no es la primera vez que se está enfrentando. El gobierno anterior Claro. también había estado afectado a distintos aranceles y, por lo tanto, efectivamente, lo que uno esperaba, lo que se esperaba y lo que se había anunciado este año es que se mantiene digamos, la meta de crecimiento de 5%, y para eso se habían anunciado bastantes paquetes y, digamos, se había soltado el cinturón para que el gobierno chino pudiera tener más herramientas y poder alcanzar esa meta de 5%. Evidentemente esto se ve golpeado porque el arancel que estaban pensando, el arancel efectivo, tomando en cuenta los aranceles anteriores, está por arriba del 50%. Entonces eso lo hace que efectivamente esté mucho más golpeado, pero de todas maneras China, digamos, ha seguido una estrategia, digamos, de ya diversificar parte de sus envíos a Estados Unidos, y comparado a la situación que se veía hace 5 años o en el gobierno anterior de Donald Trump, digamos, tiene bastante menos exposición a Estados Unidos que lo que solía ser históricamente. Sí, ahora tenemos distintas reacciones también a nivel global. Sabemos que, por ejemplo, Sudáfrica también ha reaccionado. Ha habido diversas formas de leer estos aranceles de Donald Trump. Pero, ¿por qué en definitiva también, y para comprender un poco, por qué el sudeste asiático, por qué Camboya, por qué Vietnam son economías a las cuales Donald Trump les aplica un arancel mayor? ¿A qué obedece esta cifra? Bueno, la forma en que el gobierno de Estados Unidos, digamos, calculó estos aranceles es básicamente una función del déficit comercial que sostienen con estos países. Básicamente la visión que el gobierno tiene de Estados Unidos es que países donde tienen un déficit comercial más grande son países donde esto ocurre por barreras al comercio. Tienen la visión de que de que el comercio debería ser balanceado con todos los países. Y entonces, históricamente, o en las últimas décadas, Estados Unidos tiene un gran déficit con estos países, en parte porque las cadenas globales de producción están ubicadas en Estados Unidos, y además parte de otros países, por ejemplo, como Vietnam, no es que estén incorporados en estas cadenas de valor, pero sí son lugares donde se producen, por ejemplo, muchos textiles que se importan hacia Estados Unidos para que consuman los consumidores americanos. Entonces, esto es sencillamente la buena o la mala suerte de ser un buen socio comercial de Estados Unidos. Te llevas el castigo de alguna forma, ¿no? Vietnam, por ejemplo, el caso es evidentemente muy dominado por el sector textil, ¿no? Y entonces ese es un sector que evidentemente hace mucho tiempo que ya venía un poco golpeado por la erupción china en el comercio global, había sufrido mucho en Estados Unidos, y entonces es un sector que está muy golpeado en Estados Unidos, y yo creo que Donald Trump de alguna forma quiere recuperar ese sector en conjunto con el sector automotriz, por ejemplo, entre algunos sectores estratégicos comunicacionalmente para la política interna. Sí, se ha mencionado mucho en las últimas horas esta ley arancelaria que se llamó Ley Smoot-Hawley,
de los años 30, ¿no? Específicamente de 1930, para hacer un parámetro respecto de lo que ha ocurrido durante las últimas horas con Donald Trump. Y se hablaba entonces del parámetro que había cuando en la Gran Depresión del año 29, lo que hizo esta ley precisamente fue buscar subir aranceles para proteger la economía local, y ocurrió todo lo contrario, ¿no? Que hubo también una profundización de los efectos de la Gran Depresión del año 29 en Estados Unidos. ¿Es un temor de que eso pueda volver a ocurrir también esta vez con lo anunciado en este Día de la Liberación? Es muy interesante lo que mencionas, porque efectivamente lo que uno ve es que los aranceles que se anunciaron son incluso más altos que lo que se alcanzó en esa época, ¿no? Y también es muy interesante ver la dinámica de qué ocurrió cuando Estados Unidos subió los aranceles, y cuando uno revisa qué hicieron las economías del resto del mundo, lo que uno ve es que rápidamente hubo una escalada arancelaria con represalias, ¿no? O sea, se ve Reino Unido, se ve los distintos países de Europa que rápidamente reaccionaron a esto, y de alguna forma es un mal presagio ver una escalada como esta, porque digamos, una posibilidad que no podemos descartar y que de hecho yo creo que ya es inminente, es que la Unión Europea y otras grandes potencias tengan represalias en términos arancelarios hacia Estados Unidos como una forma de responder. Entonces yo creo que efectivamente en un mundo donde con aranceles altos, donde el comercio está restringido, evidentemente que afecta a la actividad económica global. Sí, llama la atención dentro de todas las reacciones que ha habido, Álvaro, lo que pasa con México. Porque tanto México como Canadá no estaban incluidos en esta tabla, pero eso no significa que hayan estado exentos de aranceles. Por lo pronto ellos desde antes ya estaban, digamos, involucrados en una tasa arancelaria del 25% para varios de sus bienes. Sin embargo, luego esto quedó en un compás de espera cuando ellos acceden a una serie de medidas que tienen que ver con el tráfico de fentanilo, que es lo que estaba tratando de Estados Unidos de poner casi como, o Donald Trump al menos, como moneda de cambio, ¿no? Ustedes generan ciertas medidas para controlar el fentanilo, nosotros no le imponemos este 25% por ahora. Pero eso va a correr de todas maneras, eso va a entrar en vigencia. Sin embargo, México y Claudia Sheinbaum ha dicho, bueno, estamos satisfechos con que no estemos dentro de esta tabla, de estos anuncios, pero eso es casi como una aspirina, ¿no? Una forma de decir, todavía no va a ocurrir nada, pero eso va a ocurrir inevitablemente. ¿O es que efectivamente México se va a salvar de esta tasa arancelaria de aquí al mediano plazo? Bueno, yo creo que eso da luces un poco de cómo el gobierno de Estados Unidos está llevando su política comercial, ¿no? Yo creo que hace un par de décadas había bastante acuerdo sobre sobre todos los beneficios que había en el libre comercio, y efectivamente había bastante consenso en que teníamos que avanzar hacia un mundo de libre comercio con argumentos técnicos y económicos. Y con el primer gobierno de Donald Trump esto se cae y la política comercial pasa a ser una herramienta geopolítica para negociar, ¿verdad? Entonces ya vimos, por ejemplo, como en el caso de Colombia, donde el gobierno de Colombia quería rechazar que los inmigrantes expulsados pasaran por su territorio, y Donald Trump responde con el 50% de amenaza, ante lo cual Colombia deshace un poco su decisión inicial. Entonces, lo que es interesante de esto, de la experiencia de Colombia tomada en conjunto con México y Canadá, es que pareciera haber espacio para encontrar una buena salida, y yo creo que ese es un poco el mensaje que uno puede destacar acerca de esto. En el caso de Chile, yo creo que hay bastantes oportunidades. Por ejemplo, una oportunidad que uno puede explorar, dado que Chile es un país donde Estados Unidos tiene un superávit comercial, es efectivamente seguir teniendo buenas condiciones para atraer las inversiones de Estados Unidos, y de alguna forma que la presión para tener más libre comercio con Chile venga desde adentro, ¿no? O sea, es poco lo que podemos hacer como el gobierno anunciando y digamos, involucrándose en esta guerra de declaraciones por Twitter, por ejemplo. Y entonces creo que es mucho más beneficioso este tipo de políticas, por ejemplo, encontrando una cosa que el gobierno puede querer elegir y que tiene que estar dentro de las opciones, es si es que uno quiere negociar con Estados Unidos para obtener algunas condiciones a cambio de dar algunas concesiones en industrias estratégicas. Por ejemplo, si pensamos en la transición energética, uno lo que podría pensar es tratar de aliarse con Estados Unidos para ser socio estratégico, por ejemplo, en la industria del litio, que hoy en día está mucho más dominada por los capitales chinos. No digo que esto es lo que haya que hacer, pero está dentro de las opciones que seguramente el gobierno de Chile y muchos otros gobiernos deben estar analizando hasta ahora. Claro, en definitiva es cómo buscar, ¿no? Cómo buscar que esta nueva política comercial impuesta a partir de ahora con Donald Trump pueda generar otras alianzas. Pero en rigor,
lo cierto es que nosotros teníamos un tratado de libre comercio con Estados Unidos que estaba vigente, que parece ser que Donald Trump en este instante lo echa por la borda o al menos lo implanta de otra manera. Pero la lectura entonces también, y para aplicarlo a nuestra economía local. A ver, hay una industria salmonera que dice esto nos perjudica eventualmente o tenemos que leerlo primero, hay que analizarlo. Están también los productos derivados de la madera, que también tenían una relación bien importante con el mercado estadounidense. Y por otro lado está el cobre, donde Estados Unidos no era el principal cliente. Esas lecturas entonces van a tener que ser sacadas a partir de ahora a relucir, pero en definitiva, ¿cuál es la lectura que usted hace respecto de lo inmediato, ¿no? ¿Están así? ¿Es que los salmoneros se van a ver perjudicados? ¿Es que la industria del cobre no? ¿Es tan directo o es más complejo de leer? Es complejo, mira, la razón es la siguiente. Si hubiéramos tenido un cambio proporcional en todos los países y no con aranceles diferenciados, la lectura sería mucho más sencilla, pero como tenemos cambios que no son diferenciados, o sea, tenemos cambios que son diferenciados, entonces se generan oportunidades para desviar comercio, que es como se conoce técnicamente. Por ejemplo, en el caso del salmón, los principales productores globales, Chile está entre los principales productores en conjunto con Noruega, ¿no es cierto? Y entonces el hecho que Noruega, que es parte de la Unión Europea, ahora tenga un arancel de 20% y Chile solamente 10%, hace que Chile se vuelva relativamente a Noruega más competitivo en el mercado americano. Ahora, no hay que dejar de vista que Estados Unidos también produce salmón, ¿verdad? Viene el salmón de Alaska, y entonces en ese Claro. sentido también pierde competitividad. Por lo tanto, hay que ver un poco cómo reacciona también el consumidor americano, porque esto no se trata sencillamente de que se van a mantener las cuotas de un mercado fijo, sino que cuando los productos se vuelven más caros, evidentemente hay una sustitución de los consumidores americanos hacia otro tipo de proteínas, ¿verdad? Entonces, probablemente va a haber una reducción en el consumo de estos alimentos, y la pregunta es cuánto de eso se puede mantener. O sea, están estos dos efectos, ¿no? Por un lado, Chile probablemente va a capturar parte de la cuota que tenía Noruega, pero por otro lado va a perder porque va a haber un mercado más pequeño para este producto. Y así hay que hacer el análisis uno con otro. Por ejemplo, si te saltas al vino, también pasa una situación similar, aunque en ese caso Estados Unidos es un productor mucho más grande de vino, y además otros países como Argentina, que son competidores de Chile, están en la misma situación con un arancel de 10%. Ujú. Entonces, con esto quiero decir que, digamos, estoy de acuerdo contigo, es que esto hay que verlo caso a caso, va a ser difícil verlo, pero yo creo que cuando uno ve el agregado, es difícil argumentar que hay una forma en que los consumidores, que los productores chilenos puedan verse beneficiados. La pregunta es si podemos hacer algo para sufrir menos las consecuencias negativas de este proteccionismo que viene desde el gobierno de Estados Unidos. Sí, por último, para cerrar, Álvaro, hay una lectura también que se ha hecho y tiene que ver con cómo Estados Unidos había sido un propulsor, casi una entidad fundadora del sistema económico mundial que regía hasta ahora. Y que Donald Trump parece echarlo por la borda. Parece ser que Donald Trump desconoce lo que había estado ocurriendo en términos de comercio internacional desde prácticamente un siglo hasta ahora. ¿Esa lectura la comparte usted? ¿Es tan categórico en eso? ¿O más bien tiene que ver con el momento actual que vive Donald Trump y que busca también en términos políticos también implementar? O sea, la situación de la institucionalidad de la Organización Mundial de Comercio está muy golpeada desde hace un tiempo, ¿no? Desde el primer gobierno de Donald Trump, digamos, a pesar de que las políticas iniciales se justificaron en el marco de la OMC con argumentos de seguridad nacional, protección de la seguridad nacional, la verdad es que o sea, no es evidente que no hay una protección, y Estados Unidos, como tú decías, tradicionalmente ha sido un garante de esta institucionalidad, ¿verdad? O sea, es como el país que hace respetar las reglas. Entonces, cuando el que tiene que hacer respetar las reglas no las respeta, digamos, queda huérfano un poco el sistema, y entonces la pregunta es cómo uno podría recomponer esta institucionalidad para que siga funcionando. Ahora, yo creo que vamos a ir migrando hacia un sistema donde, digamos, vamos a tener bloques comerciales, donde vamos a tener digamos, más libre comercio, y la pregunta que queda de manifiesto es cómo se van a reconfigurar estos bloques, quiénes van a ser, cuál va a ser el rol, por ejemplo, de China, que curiosamente ha sido mucho más pro comercio en el último tiempo que Estados Unidos. Entonces sí, yo creo que la institucionalidad de esta organización está bastante golpeada, pero yo creo que aún así son importantes como una forma
de poder ponernos de acuerdo acerca de cuáles son las reglas de qué es un comercio justo, porque evidentemente que pensar que el comercio justo es tener déficit, o sea, no tener déficit comerciales es algo que es inviable. Bien, Álvaro García, queremos agradecer estos minutos de conversación con Hoy en el Mundo, el programa internacional de Chilevisión Noticias. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Que esté muy bien. Bien, vamos a revisar también reacciones que ha habido a nivel local, porque es importante saber que, por ejemplo, el ministro Marcel, el ministro de Hacienda, también ha hablado hace instantes. Ya sabemos que lo había hecho el presidente Boric, ya sabemos que ayer en un comunicado también el gobierno de Chile había especificado, por ejemplo, que el cobre quedaba exento de estos aranceles, pero revisemos específicamente lo que ha dicho hace instantes el ministro Mario Marcel. Como gobierno lamentamos profundamente estas medidas. Particularmente el hecho de ser objeto de un arancel que no parece tener justificación. Estas obedecen a una visión del comercio mundial como un juego de suma cero, que Chile, por cierto, no comparte, ni menos le ha tocado experimentar, considerando que las exportaciones han sido un motor importante del desarrollo de nuestra economía durante varias décadas. Las primeras estimaciones para las medidas anunciadas apuntan a que el nivel de precio en Estados Unidos se podría incrementar en cerca de un 1,5% como resultado de estas medidas. Ahora, el grado de traspaso en la cadena productiva de Estados Unidos al consumidor, por cierto, va a depender de los márgenes con los que actúen las empresas y otros factores. Bien, ahí está la lectura que hace el ministro Mario Marcel también de lo anunciado por Donald Trump. Sabemos que las reacciones también, más allá de los mercados, que hayan ido a la baja por cierto temor a que el consumo de los estadounidenses se pueda contraer debido al aumento de precios, que esa es la lectura más directa que se hace a nivel general. A nivel global ha habido diversas reacciones. La mayoría de ellas, el análisis que se hace es que hay un cierto retroceso. Sin embargo, a partir de ahora vendrá a saber cómo el mundo juega con Donald Trump, ¿no? Cómo el mundo recibe esta invitación de Donald Trump y cómo entonces se reacciona. Si vamos a navegar en aguas, en las mismas aguas de Donald Trump, si vamos a ser invitados a jugar bajo sus reglas o si eventualmente también hay una actitud más contestataria, que es lo que parece ser por ahora, por ejemplo, China o la Unión Europea. Hay muchísimas lecturas y seguramente más adelante, conforme avancen los días, habrá también otra forma de ver esto que ha ocurrido con un Donald Trump que provoca al mundo entero con estos anuncios que sin duda alguna han generado muchísimas repercusiones. Nos vamos a quedar en